¿Quién es más justo? ¿El que ha creído en Cristo hoy o el que creyó en Cristo hace 10 años? ¿Quién es más santo? ¿El que ha creído en Cristo hoy o el que ha creído en Cristo hace 10 años? Se supone que el de hace 10 años. Hoy vamos a ver un tema, hermano, que es muy importante y que sinceramente cuando lo estaba haciendo me veía y estudiando la Escritura podemos entender lo que los reformadores le llamaban el doble lavamiento de la piedad. Como hemos venido viendo, hermano, una reforma se trata de vivir de manera piadosa delante del Señor. Si mi corazón, mi vida, la iglesia, todos nosotros no vivimos más piadosamente, entonces esa reforma no está siendo una reforma. Estamos deformándonos. El cristiano verdadero busca todos los días y tiene por esa naturaleza ser piadoso. Entonces, hoy llegamos a este último punto, hermano, donde, como dije, los que atribuyen este título como ejemplo son los reformadores, que le llaman el doble lavamiento, hermano, o la doble gracia. Le llaman a esto, a la justificación y a la santificación. Y ellos manifiestan lo siguiente, y me gusta mucho esta definición, y con esto vamos a iniciar acerca de la justificación y la santificación, y vamos a ir viéndolo. Ellos dicen, hermano, es la diapositiva 4, me parece, que la justificación, es decir, el ser declarados justos delante de Dios, nos ofrece una pureza atribuida. Es decir, ahora somos justos. Pero la santificación, hermano, lo que ofrece es la pureza real. Y con esta definición es que nosotros vamos a comenzar este estudio porque es muy importante. Primeramente, como dice aquí, hermano, la justificación nos ofrece una pureza atribuida. Y con esto vamos a un texto muy conocido en Romanos 5:1. Y vamos a leer este texto en el contexto para entender a qué se está refiriendo Pablo con respecto a que somos justificados. Y en estos pocos textos, el apóstol Pablo hace un énfasis muy tremendo con esto. Nosotros entendemos que la justificación, que somos justificados, dice, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto es muy importante porque lo que Pablo está diciendo aquí es que esa justificación hace que Dios nos vea con buenos ojos. Que Dios nos vea con buenos ojos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos enemigos de Dios. Por ejemplo, tenemos en Salmo 5, una definición de cómo Dios ve al impío, y ya lo conocemos, este texto ha sido utilizado mucho tiempo, Salmo 5:4, y vamos a leer hasta el 6, y vamos a entender, hermanos, que esta era la mirada que Dios tenía hacia aquellos que no habían creído, que no habíamos creído en Él. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, es decir, no le agrada la maldad. Y aquí hay un absoluto, el malo no habitará junto a ti. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Y qué era después? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Versículo 6, las consecuencias de ser alguien insensato y lleno de maldad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y entonces cuando nosotros vemos esto, entendemos que así era como Dios nos veía a ti y a mí. Y esto es algo sorprendente, hermano, porque como dije, lleva por título este tema el doble lavamiento. El doble lavamiento de la piedad. Es decir, que tanto somos declarados justos, inocentes, santos delante de Dios, y no solamente es eso, hermano, sino que todavía vamos volviéndonos de acuerdo a lo que ya somos, santos y justos delante de Dios.
Hay algo que me gusta mucho que dice el pastor Sugel, que en el año donde se abolió la esclavitud en Estados Unidos, hermano, Abraham Lincoln abolió esa esclavitud. Legalmente las personas que estaban en Estados Unidos, las personas de color, las personas negras, eran libres de ser esclavos. Pero ahora imagínense que sale ese decreto y ellos ya son libres de ser esclavos. ¿Inmediatamente ellos vivían como libres? No, hermano. Ellos todavía servían a las personas con las que trabajaban. Ellos todavía no se iban de los lugares de los amos a los que trabajaban. Aunque ellos ya eran libres, todavía no vivían de esa forma. Bueno, nosotros en Cristo, hermano, hemos sido libertados del pecado, hemos sido declarados inocentes, pero el Señor nos da todo para que podamos vivir de esa forma. Entonces, hermano, entendamos primeramente que la justificación es que el Señor nos ha bañado de su justicia y nos ha declarado delante del Padre como personas inocentes de cualquier falta. Somos declarados justos, somos inocentes, pero tenemos entonces, hermano, la santificación. Y la santificación, hermano, es que día a día nos está llevando a vivir como esas personas inocentes. Es decir, cada día somos como Cristo. Ahora, es importante que estos dos temas, hermano, los veamos siempre de la mano. Sin justificación, yo no puedo ser santo. Y yo no soy santo porque no he sido justificado. Esto es un absoluto que debemos entender. Por ejemplo, puse aquí, ver la justificación y la santificación separadas es un error gigantesco. Por un lado, y esto es algo que pasa siempre, nuestro corazón farisaico siempre cree que mientras estemos portándonos bien, somos aceptados por Dios, mientras que cuando flaqueamos, no es así. ¿Te ha pasado esto, hermano? A mí sí, y varias veces. Hay veces que creo, bueno, estoy caminando bien en mi vida cristiana, he estado haciendo las cosas que debo de hacer, y en esos momentos siento, y de verdad es por nuestro corazón idólatra, nuestro corazón farisaico, creo que Dios en ese momento me escucha más. Y esto es un terrible error, hermano. Dios no me escucha menos que el día que fui regenerado y unido a Cristo. Tú y yo hemos sido declarados inocentes desde ese momento que creímos hasta el día que estemos en la glorificación. Somos inocentes. Entonces vamos a entender aquí el primer punto, hermano, donde vamos a ver y entender el orden de la justificación y la santificación. Yo te pregunto a ti, ¿qué es primero? ¿La justificación o la santificación? ¿Y por qué? Sin que vea, hermano, todavía. Sin que vea, porque ya le echaron ojito. Y ¿qué es primero, hermano? Pero díganme sus argumentos. ¿Por qué, hermana Irma? Aquí, de este lado, hermanos, alguien que quiere decir, ¿por qué es primero la justificación o la santificación? ¿Por qué, hermana Lili? Amén. Es algo bien importante, hermanos. Si nosotros, y escuche esto, si nosotros viéramos la santificación antes que la justificación, no seríamos cristianos, seríamos católicos romanos. ¿Qué dicen las miles de religiones y qué dicen los católicos romanos? Bueno, ellos dicen que yo entro al cielo por medio de mis obras, es decir, yo tengo que ser santo, vivir de manera santa, para el día que yo llegue al cielo Dios me diga, tú eres alguien justo. Y obviamente el apóstol Pablo nos dice, ahí en Efesios 2, vamos rápidamente, en un texto que todos conocemos, y aunque pareciera, hermano, que esto es un tema que todo cristiano debe de conocer, es algo que constantemente debemos de repetirnos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que
don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por eso, hermano, debemos de comprender que antes de ser santificados, tú y yo somos justificados. Es decir, abre Dios y nos declara inocentes para que podamos vivir como eso, como inocentes. Y en la siguiente diapositiva, hermano, tenemos el orden de la salvación. Esto es un tema, hermano, o una imagen, una infografía, hermano, donde nosotros vemos qué va primero. ¿Qué va primero? Nosotros, hermano, hemos sido elegidos, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. El Padre hace esa elección. Cuando la gente nos predica o cuando escuchamos una predicación, cuando leemos la Escritura, el cristiano, ¿qué después es? Llamado. Es decir, escuchamos la voz de nuestro Señor que nos está llamando. Después de eso, el Señor que nos da la regeneración, es decir, nos da ese nuevo nacimiento para que podamos escuchar esa voz y entender aquella voz que nos llama al arrepentimiento. Después de ahí tenemos la conversión, hermano, donde entonces ya volvemos hacia Cristo, nos volvemos a mirarlo a Él, y entonces Él por la fe nos declara justos. Tú y yo somos justificados. Posteriormente, después de esa justificación, nos adopta. Somos adoptados como hijos de Dios, y después de ahí, ahora sí estamos siendo santificados, hermano. Somos declarados santos de una manera, en el momento que somos unidos a Cristo, somos declarados santos. En nuestro caminar vamos volviéndonos santos también. Después de eso, hermano, vamos perseverando, hermano. Perseverando, y el Señor nos preserva, nos guarda, y al final de todo nuestro camino llegamos a la glorificación. Esto es algo, hermano, que es muy importante y que como cristiano lo debemos de comprender. Hoy estamos viendo esos dos puntos, la justificación y la santificación. Si nosotros lo viéramos al revés, como dije, seríamos católicos romanos, que tenemos que ser santos para ser declarados inocentes, y esto no es así. Amén. Después ya vamos a entrar a este punto 2, hermano, y quiero que me acompañe a 1 Corintios 6:11. Y aquí vamos a ver un texto donde el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de Corinto porque tenían problemas de deudas entre ellos, y estos problemas ya los estaban llevando delante de los incrédulos, hermano. Esto estaba siendo vergonzoso. Pero el apóstol Pablo aquí los exhorta duramente, hermano, y en este versículo, en el versículo 11, es como si el apóstol Pablo los sacudiera y les dice: entiendan algo. Ustedes eran estos. Ustedes vivían así, pero ahorita ya no es igual. Vamos a ver qué eran estas personas antes de conocer a Cristo. Vamos a ver desde el versículo 9. ¿No sabéis que quiénes? Injustos no heredarán el reino de Dios, es decir, aquellos que no son justos delante de Dios. Aunque pareciera obvio, pero es algo bien importante de tener. Aquellos que no son justos, aquellos que son malos, aquellos que son pecadores delante de Dios. Después Pablo dice: no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué va a pasar con ellos? No heredarán el reino de Dios. Y Pablo, después de decir esto, Pablo dice: y esto erais algunos. Es decir, en tiempo pasado. Pablo les dice: estos eran algunos de ustedes. Ahora, Pablo no está diciendo que eran algunos porque lo dejaron de hacer simplemente, no. El borracho puede decir allá afuera: bueno, es que yo ya no lo soy porque dejé de tomar. Y posiblemente dejó de tomar, sin embargo, sigue teniendo muchos pecados dentro de su vida. Puede ser que le guste mucho el cigarro y ser adicto al cigarro. Puede que le guste mirar con lujuria a las mujeres y ese sea un pecado. Es algo
completo, pero aquí un pecado que está en todo su ser. Pero Pablo aquí especifica concretamente de qué estas personas eran. Dice Pablo después, mas ya que habéis sido lavados. Y aquí Pablo lo define correctamente. Ustedes ya fueron lavados. Desde hoy y para siempre. Mas ya habéis sido lavados. ¿Ya habéis sido qué? Ya habéis sido justificados. Pablo no solamente dice, ya habéis sido justificados y ya con eso eres declarado inocente. No. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hermano, viene de una forma completa. Y no solamente quita las cosas que hacen que tuviéramos enemistad contra Dios, sino que nos limpia y en este caminar cristiano nos sigue limpiando. Por eso Pablo es claro y especifica concretamente esto. Dice otra vez, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Es decir, ha sido limpiado. Ya no está sucio delante de los ojos de Dios. Después dice, ya habéis sido ¿qué? Santificados. Y esto es que en ese proceso fuimos declarados santos delante de Dios y aún vamos en ese proceso de santidad. Es nuestra naturaleza. Dime algo, hermano. ¿Tú podrías darle de comer a un elefante carne fresca? ¿El elefante come carne para empezar? No. ¿O tú podrías cambiar al pingüino a vivir en el desierto? ¿Por qué no? Porque no es su naturaleza. De esta misma forma, Pablo les está diciendo a los cristianos de Corinto, ustedes eran estas personas. Ustedes vivían de esta manera. Ustedes cometían estos pecados, pero ya no más. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora Dios te ha lavado, porque te ha santificado, porque has sido declarado inocente delante de Dios. ¿Por qué? En el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién más? Por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo establece el hecho de que aquellos que hemos sido regenerados y hemos creído en Cristo, somos personas que hemos sido declarados inocentes. Es decir, y aquí pongamos atención, tenemos la justicia y la vida de Cristo en nosotros. Otra vez, tenemos la justicia y la vida de Cristo en nosotros. Y aquí hay un subpunto, hermano, que tenemos que tomar. Y es que la justificación, desde el momento en que somos declarados justos, es una obra completa, hermano. La justificación es una obra completa desde el inicio. La justificación, hermano, no es condicionada a través de la fe, no es condicionada y es a través de la fe en Cristo. Vamos a ver una justificación que no tuvo obras y que fue completa en el momento que se efectuó. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23. Yo te hago una pregunta antes de comenzar, y esto lo hacía un pastor. Pedro, cuando hizo aquella declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿Pedro ya era justo ahí? Sí. Esa declaración cambió por completo toda su existencia. Dice Cristo que bienaventurado eres porque esta verdad no te la reveló carne y sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Él sabía quién es Cristo y él sabía a qué había venido Cristo. Sin embargo, vemos un bache gigante en el cual cayó el apóstol Pedro. ¿Y cuál fue ese bache, hermano? Que negó a Cristo. Pedro fue justo o declarado justo en el momento que confesó que quién era Cristo. Cuando negó a Cristo, ¿ya no era justo? Seguía siendo justo. Y esto es muy, muy importante porque debemos de comprender, hermano, y tú y yo debemos de entender esto, que desde el momento
en que tú y yo hemos sido declarados inocentes delante de Dios, somos inocentes todo el tiempo delante de Él. Y esto es por lo que muchas veces, hermano, la gente o allá afuera los arminianos dicen, bueno, entonces tú eres de aquellos que creen salvo, siempre salvo, y no importa si pecas, de todos modos te vas al cielo. Es que entonces estaríamos separando la justificación de la santificación, y esto es un error grave, ¿ok? Vamos a ver entonces el texto, donde vamos a ver a un hombre que no hizo ninguna buena obra en su vida, no lo hizo, y sin embargo fue declarado inocente delante de Dios. Versículo 39, ¿ok? Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y de hecho, otro texto dice que los dos antes le estaban injuriando. Pero ¿sabes qué, hermano? Estos hombres estaban viendo el evangelio en carne y hueso. Ahí, estaban viendo el evangelio mismo. Dice, respondiendo el otro, uno de los ladrones le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué podemos ver aquí de este hombre? Le habla, ¿ni aún qué? ¿Temes tú a Dios? ¿Qué había ya en este hombre? Un temor, ¿a qué? Ya estaba en el final de su muerte, ya estaba en el día final, ya estaba a unas cuantas horas, me supongo, de morir. Y sin embargo voltea a ver al otro y le dice, ¿no temes tú a Dios aunque ya estás en el final? Estamos a un pasito de cruzar al otro lado y ¿no tienes miedo? Y fíjese lo que responde este hombre. ¿Por qué? Porque el temor que nos lleva hacia Cristo es un temor bueno y correcto, hermano. Cuando nosotros nos predican el evangelio y vemos que no hay esperanza sin Cristo, entonces ahí es donde el creyente voltea y ve al Salvador. Y esto pasó con este hombre. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros, a la verdad que justamente padecemos. Él dice, esto que nos está pasando, ¿qué? Lo merecemos. Lo merecemos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Cristo, ¿qué? Ningún mal hizo. Le injuriaba, pero aquí ahora ve su inocencia y la santidad de Cristo. Él no ha cometido ningún pecado, yo he sido perverso. Esto pasa en el creyente. El Señor le dio la regeneración. Se vio tal cual como él era. Un hombre malvado. Un hombre que justamente estaba recibiendo lo que merecían sus hechos. Posteriormente, después de aquí, clama a aquel que lo puede salvar. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo me imagino que estas palabras hicieron eco, las que siguen en este hombre, y llegaron en todo su ser, hermano. Y es algo muy hermoso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Es decir, iba a tener libre acceso ante el trono. ¿Hizo alguna obra este hombre? Fue declarado justo y hoy, hermano, está gozando la gloria celestial junto con todos aquellos que se han arrepentido. La justificación, hermano, inicia y es completada desde ese momento. Yo sé, hermano, que hay muchos momentos donde flaqueamos y hay esos momentos, hermano, donde pecamos y decimos, yo creo que tal vez, pues no soy creyente. Pero entendamos esto, hermano, nuestra salvación viene por la fe en Cristo, hermano. Y esa salvación es posible y completa por Él, no por nosotros. Por eso es que debemos entender, dice un pastor con respecto a esto, cuando estamos en nuestra etapa más fuerte espiritualmente, no somos más justos que cuando estamos en nuestra etapa espiritualmente más débil. Somos igualmente justos delante de Dios. Tú y yo somos inocentes delante del Señor. Romanos 8:33, que dice,
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si aquel que te ha declarado inocente delante de Dios es el que te va a juzgar, entonces, hermano, tú y yo estamos seguros hasta la eternidad. Amén. Y lo dice Joel Vique aquí, y me gusta mucho porque tú y yo pecamos diariamente, ¿cierto? ¿Has perdido alguna batalla contra el pecado? Sí. ¿Poquitas o muchas? Muchísimas, hermano. Y de aquí a nuestra muerte vamos a seguir perdiendo batallas a veces. Pero me encanta esta frase y cuando la leí me llenó de gozo. Se pueden perder batallas diarias ante el enemigo, pero Jesucristo ha ganado la guerra para nosotros. A pesar de nuestras torpezas, nuestras vilezas, nuestras negligencias, hemos de llegar al cielo, hermano. Hemos de llegar al cielo. Y entonces llegamos a ese doble lavamiento que tenemos. Somos declarados justos delante de Dios, es decir, inocentes, pero también el Señor nos da la santificación. Y en ese mismo texto de 1 Corintios 6:11, volvamos a leerlo, vemos que también el Señor no solamente nos ha justificado, sino que nos ha dado esa santificación. Esta santificación dice, y esto erais, es decir, en tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y aquí hay tres cosas que debemos de entender, o que muchos teólogos lo definen como la triple santificación, y no porque sean tres, sino porque la santificación se manifiesta en tres etapas. La primera, hermano, es que desde el momento en que tú ya fuiste justificado, eres declarado inocente delante de Dios, eres una persona santa. Ya eres santo, hermano. Si tú mueres ese día, tú vas al cielo como santo. Pero también la santificación, hermano, es una santificación progresiva. Es decir, en el caminar de tu cristianismo, cada día te vas haciendo más santo. Y por último, la santificación final o la glorificación. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que Pablo se refiere a los creyentes como santos, pero que ya son santos. Por ejemplo, en Efesios 1:1, Pablo les dice, al iniciar la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Les dice, ustedes, hermanos, son santos. Filipenses 2:1, de la misma forma Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Otra vez Pablo se refiere a ellos como santos. Colosenses 1:1-2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos santos, hermano. De hecho, la otra vez estaba platicando con un hermano que no viene a esta iglesia, y él mandaba saludos a ustedes, y cuando me puso el mensaje me dice, y también salúdame por favor a los santos de la iglesia Jesucristo Esperanza de Vida. Yo cuando lo leí en ese momento dije, qué pretencioso se oye, pero es la verdad, hermano. Somos santos. Tú y yo somos santos, hermano. Y ¿sabes qué? Somos santos y por lo tanto debemos de vivir como tal. Aquí hay una definición, hermano, de la santificación que da un autor, y me gusta mucho, y yo creo que es importante que la aprendamos. Dice, la santificación es un proceso en el cual el creyente es más y más, y entendamos esto, ¿cómo? Más y más. Es decir, hoy estoy siendo conformado, mañana más conformado, pasado mañana más conformado, y pasado mañana más conformado a Cristo en corazón, es decir, desde lo interno, en conducta y devoción a Dios. Todos los días vamos siendo más y más como ¿quién? Como Cristo. Ahora, esto es algo importante. Ya fuimos justificados y ahora estamos en este proceso de santificación.
Si yo no estoy creciendo en santidad, ¿hay algún problema ahí? Sí. Porque dice después, esto es la continua reforma del creyente. ¿Por quién es esa reforma en nuestra vida? Por el Espíritu Santo. ¿Te entristece cuando llegas a decir una mentira, hermano? ¿Qué sientes dentro de ti? ¿Qué sientes cuando te enojas? ¿Qué sientes cuando contestas mal? Muchas veces podemos ignorarlo, pero te tengo que decir algo, no estás tranquilo ni un momento, hermano. A mí me encanta leer ese texto de Salmo 51 cuando David dice, y mi pecado siempre está delante de mí. Te puedes esconder, te quieres hacer a un lado, pero ¿sabes qué? Siempre está ahí tu pecado. Siempre está ahí tu pecado. Y es por eso, esta es una continua reforma del creyente hecha por el Espíritu Santo. Y es un crecimiento en consagración de cuerpo y alma hacia Dios. Es muy importante esto. Vamos a 1 Corintios 6, 17 al 20. Después de eso que Pablo les dice a los corintios, de que estos erais algunos de vosotros, aquí hablando acerca de Pablo con respecto a la fornicación, y esto aplica en absolutamente todos los pecados, hermano, porque hay pecados que son internos como la falta de perdón, el enojo, la ira, y hay pecados que se llevan a la práctica y afectan el cuerpo también, como lo es la fornicación. Y Pablo dice aquí en 1 Corintios 6, 17 al 20 lo siguiente. Ahora, ¿tú y yo fuimos unidos a Cristo? Amén, amén. Dice Pablo entonces, pero el que se une al Señor, vamos a leerlo desde el principio y me siguen con la lectura, hermano, para que todos podamos entender bien estos versículos. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, ¿qué? Somos uno con Cristo. La vez pasada habíamos dicho que nos estamos conformando y haciendo carne de su carne y hueso de sus huesos, haciéndonos uno con Él. Tú y yo hoy tenemos la mente de Cristo. Tenemos los deseos de Cristo. Cada día vamos siendo conformados a Él. Y Pablo les está diciendo, ustedes están unidos a Cristo. Ustedes fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados. Por lo tanto, huid de la fornicación. Pablo les está diciendo, huyan de eso. Esto daña aquel cuerpo que se ha unido con Cristo. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, ¿contra qué? Contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, como dice Pablo, que vuestro cuerpo es qué? El cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros según Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y dice aquí Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es decir, desde lo interno que glorifique a Dios hasta lo externo. Pablo está dando aquí el ejemplo de la fornicación. Pero también en lo interno, los cuales son de Dios. Pablo les está pidiendo aquí, en pocas palabras o en resumidas cuentas, les está diciendo, ya han sido justificados y santificados, vivan como santos. No forniquen, no tengan ira, no hagan esto, no hagan lo otro. Pablo les está diciendo, ustedes ya fueron declarados inocentes, vivan como inocentes. ¿Por qué? Porque Dios ya les dio esa santidad. Sigan cultivando la santidad. Aquí hay algo que me gusta mucho porque Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo. Y con respecto a esto, yo estaba meditando, por ejemplo, en una jovencita cristiana. Cuando una joven o una mujer cristiana se va a poner algo de ropa, dicen unos hermanos, ¿qué debe de pensar cuando se ve al espejo? Bueno, que cuando tú te estás vistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? O decía otro hermano con respecto a muchas veces que como matrimonios llegamos a discutir o a pelear. Y decía este hermano, ¿cómo
despertarías a ambos si tuvieras al lado de ti a Cristo? Porque Cristo es el esposo de la iglesia, amén. ¿Cómo despertarías o cómo iniciarías ese día si tuvieras a Cristo al lado de ti? El panorama cambia, ¿verdad? Bueno, hermano, tanto el Espíritu Santo está en aquella jovencita que se ha arrepentido y que se tiene que vestir pudorosamente, tanto en nosotros todos los días, hermano. Sí somos declarados justos, pero muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en eso que decimos, pues ya fui declarado justo, no importa lo que haga. No, sí importa. Sí importa. Pablo les dice aquí, porque habéis sido comprados por precio. Pablo no se está refiriendo diciendo, ¿saben qué? Tienen que portarse bien y tienen que hacer esto, pues porque ya son buenas personas delante de Dios. No. Porque su sangre, la sangre de Cristo fue derramada para que ustedes fueran declarados justos. Y eso, hermano, es porque estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Claramente el apóstol Pablo está hablando acerca de aquellos que hemos sido unidos a Cristo y justificados a través de la fe. Todos los creyentes, si verdaderamente hemos sido unidos a Cristo, ahora podemos y debemos buscar día a día esa santidad. El Señor nos ha dado el poder de ser santificados. Vamos a 1 de Pedro 1, 14 al 16. Y aquí de la misma forma que Pablo les está diciendo en resumidas palabras a los hermanos de Corinto que vivan de manera santa, de esta manera el apóstol Pedro también les está diciendo lo mismo. De hecho, el título que tiene aquí la Reina Valera me gusta mucho porque dice llamamiento a una vida santa. Dice el versículo 14. Pedro les está diciendo, hermano, en el versículo 13, que ellos se preparen, que fortalezcan su entendimiento, que seamos sobrios, que esperemos por completo en Cristo. Pero en el versículo 14 dice lo siguiente, como hijos obedientes. ¿Cómo nos llama? Hijos. ¿Qué leímos hace ratito en Salmos? Éramos enemigos de Dios, pero ahora Pedro dice de los creyentes que somos ¿qué? Hijos. Pero ¿cómo nos dice? ¿Por qué podemos ser obedientes, hermano? Por Cristo, hermano. Pablo no está, y ¿sabes qué? Yo aquí pondría como hijos desobedientes que muchas veces somos. ¿Cierto o no? Pero nos llaman aquí como hijos obedientes. Delante del Señor somos eso, hermano. Y eso es glorioso. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Imagínate que las mismas palabras que Pablo dice, ya habéis sido lavados, santificados y justificados, están en esto mismo, pero con diferentes palabras. No os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, es decir, cuando no estabas ni lavado, ni justificado, ni santificado, sino como aquel que os llamó es que santo. ¿A quién le está pidiendo esto Pedro? A creyentes que Dios ya les ha dado para ser santos. Sed también vosotros santos. ¿En la escuela nada más? ¿En la iglesia? ¿Cuando estás con hermanos? No, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y está citando aquí Levítico, sed santos porque yo soy santo. Y aquí nosotros podemos entender entonces ese doble lavamiento. El Señor nos da y nos declara justos, es decir, nos da esa pureza imputada, esa pureza sobre nosotros, mientras que la santificación nos va haciendo puros realmente. Amén. Y tenemos el otro punto, hermano, entonces, justificados para ser piadosamente santos. Y ese es el resumen de lo que estamos viendo. El Padre nos ha declarado justos delante de Él, sin embargo, también nos ha dado su Espíritu para que vivamos como tal. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Por qué no soy santo como debo de ser? ¿Por qué no somos santos como debemos de ser, hermano? ¿Quién me contesta eso? Sí estamos en este cuerpo de muerte, pero mucho más allá. ¿Por qué?
¿Por qué no somos santos como deberíamos de ser en esta vida? La naturaleza es pecaminosa y ¿sabe qué? También por nuestra negligencia. Porque si nosotros dijéramos solamente, bueno, por mi naturaleza pecaminosa, no soy santo como debo de ser, entonces todos tendríamos un gigantesco pretexto para no ser santos como debemos de ser. Porque la santificación, y es la siguiente diapositiva, hermano, la santificación en el creyente requiere que diariamente nos limpiemos de la contaminación de la carne y que renunciemos al mundo. Requiere que nos arrepintamos y demos muerte al pecado. Y yo creo que aquí todos podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo mato al pecado? ¿Cómo me santifico? ¿Cómo busco vivir cada día como santo? Bueno, utilizando los medios de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Por qué no somos santos? Porque no utilizamos aquellos medios que el Señor nos ha dado. Aquí tengo dos, y puse aquí cómo vencer el pecado, pero yo creo que aquí vamos explicando. Primeramente, hermano, es estudiando el carácter de Dios y la naturaleza del pecado a través de las Escrituras. Primeramente, estudiando el carácter de Dios y la naturaleza del pecado a través de las Escrituras. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, entonces podemos entender qué significa ofender a Dios. Por ejemplo, en el contexto de la iglesia, el Señor nos ha llamado a ser una iglesia santa. Y todas las prácticas que debemos de realizar en la iglesia, ¿cómo deben de ser? Santas. Imagínate, por ejemplo, que nosotros el día de mañana, obviamente que no es así, pero viéramos que nuestro pastor empieza a decretar o empieza a llamar a todos a la riqueza monetaria y que empezáramos a tener aquí obras de teatro para llamar la atención de las personas y empezar a lo mejor nuestro hermano Rubén a traer todas luces, todo. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué en las iglesias hoy en día esas cosas pasan? Bueno, sí puede que se extravíen, pero se extravían porque ellos no conocen el carácter de Dios. No conocen quién es Dios. Tú y yo podemos leer, por ejemplo, el pecado de Nadab y Abiú. Y dice la palabra del Señor que Jehová se encendió, se enojó, porque ellos, Dios, habían ofrecido fuego extraño que Jehová, ¿qué? Nunca pidió. ¿Y qué hizo el Señor? Los consumió. ¿Eso qué nos muestra, hermano? Que a Dios yo no le puedo ofrecer lo que yo quiera. Que Dios ha dejado por escrito y estipulado las cosas que han de ofrecerse delante de Él. Por lo tanto, cuando yo sé eso, me ando con cuidado. Ando con cuidado en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque dice Timoteo, en primera de Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, tengo que estar con cuidado en la iglesia del Señor. Si nosotros vemos, por ejemplo, ahí en Salmo 51, cuando David está pecando, ha sido exhortado por el profeta Natán, ¿qué palabras utiliza David con respecto a nuestro Señor? Esto también nos hace entender quién es Dios. Dice, versículo 4, Salmo 51, 4, porque yo reconozco contra ti solo he pecado, David dice esto, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. He aquí, y él dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas, ¿qué? La verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En este texto vemos el carácter de Dios y vemos la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque David dice, he aquí tú amas la verdad, ¿dónde? Hermano varón,
Cuando tú y yo estamos solos, con internet y con un celular, ¿quién es el que sabe qué estamos haciendo? Dios. Porque Dios es omnipresente, hermano. Decía un pastor, y esto es bien importante, lo que tú y yo, y no solamente los varones, lo que tú y yo somos en lo secreto, eso es lo que somos en verdad. Cuando yo estudio el carácter de Dios, hermano, y yo veo quién es Dios, yo no voy a vivir mi vida de forma tan irreverente. Yo sé que Dios me está viendo. Yo sé que Dios no me está, que no me tengo yo que esconder, que si me escondo no me estoy escondiendo nada más de mi esposa o de mis hijos o del pastor, no. Yo estoy pecando contra Dios porque conozco su carácter. Conozco que Él es santo, justo, recto, amor, perfecto, eterno, todopoderoso, y sé delante de quién estoy. Y después de ahí, si yo veo cómo Dios ve el pecado, entonces, hermano, yo voy a ver lo horrible que es el pecado. El pecado, hermano, separó al hombre de Dios. El pecado trae consecuencias terribles de una forma en la vida. David pecó y ¿sabes qué? Ese pecado trajo como consecuencia tanto dolor y tristeza hacia su vida y hasta sus hijos. El pecado, hermano, se puede mirar bien, incluso hasta el momento que lo llegas a hacer saber bien. Sin embargo, sus frutos y sus consecuencias son podridos. Podridos. ¿Qué dice Dios con respecto a la mentira? ¿Qué dice Dios con respecto al robo? ¿Qué dice Dios con respecto a cada pecado? Para ser santos necesitamos saber esto. Y el otro punto, hermano, es una vida de oración y dependencia del Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, cuando le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis, ¿qué? A la verdad el Espíritu está dispuesto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tú ya has sido declarado santo, ¿verdad? ¿Ya? Nuestro espíritu, hermano, quiere y anhela todos los días vivir para la gloria de Dios. Nuestro espíritu diariamente quiere levantarse a orar, siempre, hermano. Nuestro espíritu siempre quiere leer la Escritura. Nuestro espíritu siempre quiere hablarle amorosamente a tu esposa, que le hablemos amorosamente a nuestra esposa. El espíritu siempre quiere que obedezcas a tu esposo. El espíritu siempre quiere que seas un hijo que honre a sus padres. Sin embargo, la carne, ¿qué? Es débil. ¿Cómo la matas? Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, este doble lavamiento nos debe de dar mucho gozo, hermano, muchísimo gozo. Pero también nos muestra la gran responsabilidad que tenemos, hermano. Hace ratito vimos, hermano, el texto, sed santos porque yo soy santo. Y esto es muy, muy importante. Aquí quien está diciendo esta declaración en Levítico es nuestro Señor. Le pide al pueblo, dice, sean santos como yo lo soy. Si yo te preguntara, ¿de quién vas a buscar la santidad? ¿De quién la buscarías? De Dios. Porque de Él proviene la santidad. Por eso es que la oración aquí es tan importante. Decía el puritano John Owen, y me gusta mucho esa frase, si no perseveramos en la oración, perseveraremos en la tentación. Y esto va a pasar. Ahora, ya en la conclusión, hermano, una reforma, hermano, tiene como base la piedad. Es decir, una vida de devoción absoluta a Dios y sus mandamientos. De esta forma nuestro Señor nos ha dado este doble lavamiento o la doble gracia, pues gracias a esto es posible vivir de una manera piadosamente santa. Busquemos la santidad, hermano, busquemos la santidad. Y ahora vamos a ver, por último, en Efesios 1, 3 y 4, el propósito de esa santidad, hermano.
Entonces entendemos la justificación es ser declarados inocentes delante de Dios, y la santidad es cada día ser más y más como Cristo. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en quién somos bendecidos? En Cristo. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hasta ahí tantito. Fuimos escogidos en Cristo, pero tenemos esa elección para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Él. Hermano, busquemos la santidad con urgencia. Yo sé, hermano, que todos los días, hermano, estamos luchando. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el consejo? Sigue luchando más y más. Busquemos la santidad. Es algo bien importante y bello entender que ya no debemos nada. Ya somos inocentes, hermano. Nuestra deuda ha sido saldada. Pero entonces vivamos como santos. Vivamos como justificados. Para finalizar y ya último, los creyentes somos justificados. Los creyentes somos justificados con el propósito de adorar a Cristo en santidad de vida.